de la mañana, 7 minutos. Hablemos de lo que ocurrió con la elección de la Cámara, de la presidencia de la Cámara de Diputados. Finalmente, Vlado Mirosevic resultó electo, el representante del Partido Liberal, miembro del oficialismo. Es un éxito para Vlado Mirosevic total. Primero, es un éxito del gobierno. Un gran éxito del gobierno. Usted dirá, ¿por qué el gobierno, si este es otro poder del Estado? Es la Cámara de Diputados, porque el gobierno intervino activamente a través de Analía Uriarte, activamente en esto, y por lo tanto el éxito no es solamente de los sectores oficialistas de la Cámara, sino que del gobierno, y esto se produce después del cónclave que ocurrió el día domingo, donde se ordenaron y este orden resultó, por lo menos en esta instancia. Gran felicidad ayer por parte de Analía Uriarte, que se felicitaba, abrazaba, gritaba casi. Analía Uriarte, la ministra representante del presidente de la República en la Cámara. En segundo lugar, gran éxito de Vlado Mirosevic. ¿Y por qué? Porque una de las objeciones de Carol Cariola, ¿cuál fue? Usted fue una cara del apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Y quién era la otra cara? Vlado Mirosevic. Por eso, Vlado Mirosevic tiene un éxito, yo diría, doble, justamente porque esa crítica que se le hizo a su compañera de función como cara del apruebo no le, como diría un abogado, no le empezó a él. Eso por otra parte. Y lo tercero es la derrota fuerte de los sectores de la derecha, que pretendía tener algo que hacer en la Cámara. Esto era muy importante, esta votación, porque si se caía el acuerdo administrativo que se llama de la presidencia de la Cámara, se caían también la presidencia de varias comisiones, lo que es muy importante para la tramitación de los proyectos de ley. Un último punto, María José. PDG. El PDG, el Partido de la Gente, se pelearon entre ellos. Tambalea. No, pero la pelea entre ellos, guerra civil casi, yo diría, en el PDG. Se dijeron cosas duras para lado y lado. Y un dato más. ¿División dónde más? En la DC. La DC totalmente dividida. Fíjense que el candidato de la derecha era Miguel Ángel Calixto, por lo tanto, de la Democracia Cristiana, pero la DC se dividió, no estuvieron todos con él, prefirieron su adhesión al oficialismo. Pero de todo esto nos va a contar detalles Gonzalo Holguín. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días, María José. Tomás, sí, en segunda votación y por 77 votos a favor, el diputado del Distrito 1 de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, venciendo al demócrata cristiano Miguel Ángel Calixto. Las votaciones de Carlos Bianchi y Catalina Pérez alcanzaron el primer sufragio de los 79 votos y se convirtieron en la primera pasada en el primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta respectivamente, contando, ojo, con el apoyo del jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, que en primera vuelta no votó ni por Mirosevic ni por Calixto en la presidencia. Vlado Mirosevic agradeció los 3 votos del PDG y los 4 de la Democracia Cristiana que lo respaldaron, y también agradeció a Carol Cariola y al Partido Comunista, valorando que salieran de carrera y volviendo a deslizar que algo de anticomunismo hubo en su salida. El diputado liberal dijo que la misión de su periodo será agilizar la agenda legislativa y buscar acuerdos en seguridad con la oposición. Aquí hay urgencias sociales donde se requieren tomar acciones concretas en seguridad, en reactivación económica, en empleo, en migración, y hay ciertos aspectos donde no vamos a tener acuerdo. Nosotros no vamos a defender a las AFP, habrán otros que quieran defenderlas, es legítimo, pero respecto de un acuerdo nacional por la seguridad, necesitamos un acuerdo de izquierda a derecha por el combate al crimen organizado. La imagen de la ministra se expresa en Analía Uriarte saltando y abrazando al diputado Diego Ibáñez marcó la euforia y el alivio de la moneda. Dijo estar feliz en su primera declaración, pasó a hacer comentarios a las críticas por el activo rol que tuvo en las negociaciones y preguntaba específicamente por el tema. Esto fue lo que dijo de lo que ocurrió al interior de la Democracia Cristiana. Los 8 diputados de la bancada demócrata cristiana han vivido, creo yo, una situación de mucho, diría yo, sentimiento encontrado. Unos votando con la derecha y otros votando con la alianza de gobierno. Debe haber sido muy duro para los militantes y que entendemos la votación que hacen respecto de un militante de la democracia cristiana también. La DC vivió una de las 2 divisiones de la jornada, pese a que se contaba el voto de Felipe Camaño en contra de Mirosevic y a Cifuentes se le sospechaba una posible abstención. Finalmente votaron por la carta oficialista y partieron la bancada a la mitad.
4 apoyaron a Miguel Ángel Calisto, los otros 4 no lo hicieron. A redes sociales se llevó un comentario Alberto Undurraga, quien señaló que la votación de la Cámara exige que las candidaturas sean patrocinadas por las bancadas y que la irrupción de Miguel Ángel Calisto sin aviso 3 minutos antes de la votación no era solo incumplir el acuerdo, sino que era quebrar la bancada y fomentar caudillismos. Es por esto que dijo que votó por Vlado Mirosevich, honrando la palabra empeñada. En cuanto a la situación de la democracia cristiana, hay que decir que la Falange sufrió el daño colateral de la crisis interna del Partido de la Gente, cuando en la reunión final del PDG no rindió frutos y se bajó el largamente anunciado nombre de Víctor Pino. En Chile Vamos apostaron por la diputada Joana Pérez, que se rehusó. Preguntada por los medios a lo lejos, la diputada es un gesto negativo con la mano, y también se pudo ver a parlamentarios de Chile Vamos, entre ellos a José Miguel Castro de RN, en un pasillo interior, convenciendo al diputado de C, quien había negado un par de horas antes, que él iba a ser la segunda opción. El diputado Miguel Ángel Calisto explicó que fue una decisión de último momento. Nosotros políticamente tenemos una posición distinta a la del gobierno, somos oposición al gobierno. Pensamos que construir un acuerdo de la Cámara de Diputados desde la oposición permite un mayor diálogo. Nosotros nos enteramos a última hora de la diferencia al interior de la bancada del PDG. Hizo cambiar el nombre en el último momento. Y así llegamos al centro de uno de los factores claves en la elección de Mirosevich, el quiebre en la bancada del PDG, que terminó con duras declaraciones cruzadas. Hacemos el desglose. Francisco Pulgar, Rubén Oyarzo y Karen Medina votaron por Mirosevich, mientras que Enrique Lie votó en blanco. Gaspar Rivas dijo lo que iba a hacer y salió de la sala sin votar. Y los diputados Víctor Pino, Giovanna Ahumada, Roberto Arroyo y Gloria Navellán se fueron con Miguel Ángel Calisto. Navellán, ex diputada republicana, calificó como asqueroso el lobby del gobierno, asegurando que se ofrecieron cargos públicos a familiares, sacar de problemas judiciales a diputados, urgencias a proyectos y presidencias en comisiones. Pero en su declaración, ojo, la diputada criticó directamente a su colega de bancada, Rubén Oyarzo, asegurando que su esposa trabaja en el gobierno y que por eso votó por Mirosevich. Por favor, la ministra se acercó personalmente a conversar con varios diputados de mi bancada para pedir los votos a cambio de comisiones, a cambio de distintas cosas. Ya hay personas familiares de diputados del Partido de la Gente trabajando en el gobierno. Eso es algo sabido, busquen. Pregúntenle al diputado Rubén Oyarzo dónde trabaja su señora. Oyarzo se acompañó de 4 diputados de su partido y el secretario general de la colectividad, Emilio Peña, y realizaron un punto de prensa cuestionando a Navellán y de paso a Víctor Pino. Oyarzo negó que su esposa trabaje en el gobierno y Gaspar Rivas volvió a cuestionar el proceso de negociación de la bancada en una declaración en donde también deslizó que debía haber un cambio de liderazgo en el PDG. Las mentiras de la diputada Gloria Navellán. Mi señora trabaja en una empresa de turismo privada y no tiene nada que ver con el gobierno. ¿Procesos judiciales de qué? No, eso es falso. Que él negoció desde un principio su propio nombre, a pesar de que nosotros en la bancada, la poca y casi nula información que se nos daba, se nos indicaba que se estaba negociando un cupo y no un nombre. Este acuerdo no salió gratis. En los próximos días se verán ajustes en las comisiones que alteran el acuerdo administrativo y que, dependiendo de sus posiciones, podrían cambiar la correlación de fuerzas en favor de mejores condiciones para diputados que no sean de gobierno. Lo siguiente es la sostenibilidad. Ganando por 4 votos y por debajo de la mayoría absoluta, no hay razones para creer que este mismo escenario de incertidumbre no se vaya a repetir en mayo del próximo año, cuando Mirosevich, recién electo, salga de la mesa de la corporación. María José, Tomás. Gonzalo, a ver, tú vives ahí prácticamente en el Congreso y por lo tanto nos puedes contar algo que puede ser una apreciación nuestra nomás. Si se producen cambios en las comisiones, ¿es porque se podría verificar lo que se prometió a cambio de votos? ¿Y esto se podría ver en los próximos días o no? Sí, efectivamente. Nosotros podríamos decir que, por ejemplo, de las acusaciones que hace Gloria Navellán, Tomás, uno podría decir que es indesmentible que efectivamente se están negociando cupos de comisiones. Algunas para lo inmediato, otras para el futuro. Algunos de los parlamentarios que apoyan a Mirosevich lo hacen en el entendimiento de que eventualmente dentro de estos 4 años podrán presidir o integrar las comisiones que más quieren. Así se explican algunas votaciones de parlamentarios de las 2 fuerzas intermedias, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, que formaron parte de este acuerdo, y de esto por lo menos podemos dar crédito. Pero ojo, ayer en la noche un parlamentario de Socialismo Democrático comentaba que en los próximos días podría comenzar algo que describió como una casa de brujas. ¿Por qué? Porque por un lado está una posible represalia que pueda haber de parte del oficialismo a aquellos parlamentarios del PDG y de la Democracia Cristiana
no respetaron el acuerdo administrativo y que en este momento tienen cupos en comisiones gracias a ese acuerdo. De hecho, Miguel Ángel Calisto, gracias al acuerdo, forma parte de la Comisión de Constitución y ahora él se candidateó como presidente para romper ese acuerdo. Y por contraparte está el posible camino de la oposición. La oposición sigue manteniendo que le corresponde tener mayor presencia en comisiones y esto podría traducirse, por ejemplo, se ha comentado, en que aparezcan más censuras a las presidencias de las comisiones o que incluso se pueda tratar de insistir en modificar el reglamento de la Cámara para que sí se pueda hacer cambios en las comisiones sin necesidad de la unanimidad de la sala. Acá hay muchas cosas que llaman la atención. Una de esas, a mi parecer, la cara de Carol Cariola. En cada una de las imágenes que salen posterior a la votación, donde la ministra de la SECPRES está efectivamente muy feliz, hace gestos con su cara, con sus manos, los abrazos, o sea, todo da a entender que estaba muy contenta. De hecho, ahí estamos viendo en BioBio TV una imagen que tiene con el presidente del Partido Liberal, Patricio Morales, y con el ya recién electo presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, pero claramente la cara de Carol Cariola era una especie de derrota genial. O sea, ella tiene que haberse dado... Se comprueba la teoría, Gonzalo, lo que ellos acusaban que era esto del anticomunismo. La verdad es que un poco sí, María José, hubo un comentario obligado incluso desde bien temprano en la mañana. Hubo gente en Aprodignidad, asesores, asesoras, incluso algunos parlamentarios, que de alguna manera decían, sí, nosotros vamos a apoyar a Vlado Mirosevic y lo valoramos como persona y vamos a respaldarlo, pero no pueden evitar sentir que efectivamente a él no se le criticó tanto por ser parte del comando del apruebo, no se usó eso a munición, digamos, políticamente hablando, en su contra, y que también lo vamos a decir, varios nos decían, nosotros sentimos que es porque es hombre, primero que todo, porque también está el argumento de la misoginia, y después también sentimos que es porque no es comunista. De hecho, el mismo Mirosevic dijo ayer que él era moderado, más bien, se autodescribió como moderado. Entonces sienten que sí, efectivamente se dio algo de piso a esa idea. Hay que decir, Carol Cariola, en la primera votación hubo 3 parlamentarios, Mónica Arce, Viviana Delgado y Félix González, que votaron por Cariola en señal de protesta. Después la propia Cariola fue a decirles que en segunda vuelta debían votar por Mirosevic, o sea, la diputada también jugó un rol en asegurarse de que Mirosevic saliera electo. Pero lo último sobre esto, el Partido Comunista no ha abandonado su pretensión de eventualmente dentro de estos 4 años presidir la mesa y así lo dejaron en claro. La diputada Cariola señaló que el Partido Comunista tenía derecho a esto, que la ley maldita se eliminó hace muchos años en relación a la ley de 1948. Seguiremos luchando por estar en espacios de representación política. El tema del PC y la mesa no ha terminado en este periodo. Oye, en el Partido de la Gente se vivió una especie de guerra civil ayer. Totalmente, yo la verdad no sé cómo se recomponen las relaciones en esa bancada, se dijeron cosas muy, muy duras mutuamente. Vamos a decirles la verdad, hay un sector del PDG que considera prácticamente, esta expresión la estoy poniendo yo, pero prácticamente en los mismos términos, como persona non grata a Víctor Pino. Consideran que negoció solo, que hasta derechamente Gaspar Rivas dio a entender que los engañó, porque les había señalado que la negociación del PDG con la derecha era por un cupo y no por un nombre, y ellos sentían que él sí estaba negociando en favor de su propia opción de ser presidente de la corporación. Incluso alguien por ahí nos dijo que sentían que Pino se había obsesionado con ser presidente de la Cámara, y finalmente él termina cayendo, porque en el almuerzo del PDG no se logró un acuerdo. Chile Vamos observó que ni su propia bancada generaba consenso, se terminó de caer y pasó lo que todos sabemos. Ahora hay que ver qué pasa con el rebarajuste del PDG y qué pasa con Gloria Navellán, que es una independiente del partido, que fue cuestionada por una serie de parlamentarios y, ojo, por un integrante de la directiva de la colectividad en un punto de prensa que fueron a dar ellos mismos hacia los medios de comunicación sin que se les buscara. La verdad es que la ruptura es total en esa bancada. ¿Cuánto tiempo lleva Gloria Navellán en lo que es la bancada del Partido de la Gente? Porque es una recién incorporada, entonces que venga siendo recién incorporada a dar estas declaraciones que son fuertísimas. Y ojo, un dato también, Víctor Pino es el subjefe o jefe suplente básicamente de la bancada del Partido de la Gente, o sea, negoció solo y es uno de los representantes del Partido de la Gente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por ende, también eso muestra que no hay una especie de jerarquía en lo que son las vocerías del partido, ni se trabaja tanto en conjunto. Sí, es verdad. De hecho, está también en entredicho el liderazgo de Giovanna Ahumada como jefa de bancada, que fue considerado débil en ocasiones, insuficiente para de alguna manera negociar colectivamente. Giovanna Ahumada era de las parlamentarias, de las 4 parlamentarias y parlamentarios del PDG que iban a votar sí o sí por Víctor Pino. Ella era de la tesis de que al PDG sí le correspondía eventualmente la mesa en este mismo periodo, y la verdad es que sí, efectivamente Gloria Navellán lleva solo un par de meses en esta bancada y en sus hitos más significativos tiene que, por un lado,
se cuadró con su colectividad en apoyar una moción de censura en contra de Consuelo Veloso en la Comisión de Agricultura, pero el día de hoy aparece con esto, ¿no? De alguna manera delatando negociaciones del gobierno y acusando cosas que fueron desmentidas directamente, porque esto también se puede comprobar, por supuesto, pero Rubén Oyarzo dice: mi esposa no trabaja en el gobierno, y ella deslizó en un parlamentario de su propia bancada, de alguna manera aceptó que por un favor político se aprobase o se respaldase a Vlado Mirosevic, ¿no? Y lo otro, la división de la ADC. Bueno, la ADC está viviendo un problema enorme, todos lo sabemos, gigantesco, pero la bancada se dividió, la bancada de la ADC, y resulta que el candidato de la oposición era un DC, Miguel Ángel Calixto, y por lo tanto yo diría que derrota por ejemplo para Erika Edo, que es el jefe de la bancada, que no logró que hubiese una votación unida por parte de sus colegas parlamentarios. Completamente, la verdad es que, miren, nosotros estábamos al costado de la sala cuando ocurre lo de Johanna Pérez y Miguel Ángel Calixto. Nosotros los vimos a unos, háganse la idea, 10, 15 metros. Eran las 5 de la tarde con 5 minutos, con 6, con 7 minutos, se estaba dando la cuenta de la sala, y ahí aparece una discusión que es directa y que es personal entre parlamentario de Chile Vamos y Johanna Pérez y Miguel Ángel Calixto. Es en ese escenario que Johanna dice no, Miguel Ángel dice sí, y aparece la opción de la ADC como una posible presidencia al último. De hecho, nosotros nos enteramos que Miguel Ángel Calixto accedió cuando pudimos ver en el tablero la votación de la sala, y esto molestó mucho a otros parlamentarios de la ADC, lo decía Alberto Undurraga. Así no se toman acuerdos, porque la idea era que la opción fuese de toda la bancada. Es por eso que anoche, bien tarde, una reunión de la bancada de la Democracia Cristiana para tratar de recomponer la situación, y vamos a ver qué consecuencias tiene durante esta jornada, que es lo que nos comentan parlamentarios de la ADC sobre lo que les ha ocurrido al interior de esta votación, que finalmente termina tanto la división de la ADC como la del PDG ayudando a Vlado Mirosevic, al gobierno, claro, a la moneda, a mantenerse en el control de la mesa. Pero que sabemos qué es lo que quería Erika Edo en este caso, porque él tuvo reuniones particulares con la ministra de la SECPRES, Analía Uriarte, en las cuales el punto clave o el punto culmine de la conversación era la presidencia de la corporación. Por ende, quizás Erika Edo también está contento de que haya sido Vlado Mirosevic el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero votaron separados. No puede ser que la división... Su liderazgo quizás se pone en entredicho. Pero evidente. Pero en este caso, efectivamente, él estuvo con reuniones, o sea, le pedía cosas a la ministra Analía Uriarte. Ya, pero ¿le resultó eso? No sabemos efectivamente, como tú decías, Gonzalo, con el tema de las presidencias de comisiones, vamos a ver efectivamente cómo queda la ADC. Que la ADC no estaba mala en el acuerdo administrativo actual. Tenía una presidencia por venir, tiene algunas presidencias relevantes, fue relevante en ciertas comisiones. Quizás le gustaría algo más, pero la verdad, hay que decir que hasta el momento, Erika Edo, cuando uno le pregunta, o se le preguntaba exactamente qué es lo que le estaba pidiendo el gobierno, después del impasse Carol Cariola, por supuesto, en ese momento sí estaba claro, se diluyó un poco exactamente qué era lo que estaba buscando. Él en algún momento deslizó que tenía que ver con el desembarco del gobierno de Gabriel Boric en las regiones, que esperaban una mejor relación en el sur del país, entre las autoridades comunales, las autoridades de gobierno, pero mucho más aparte de eso, falta claridad respecto a exactamente qué condiciones podrían haberse solicitado. Nosotros, vamos a decir la verdad, teníamos la sensación de que de la democracia cristiana venía un voto castigo fuerte en contra de la opción oficialista. De hecho, el conteo que nosotros teníamos era que de los 8 parlamentarios iba a haber 5 votos a favor de la opción que era en ese momento Víctor Pino. Y cuando digo esto, estoy hablando de 20 minutos antes de que iniciara la votación. En ese momento todos pensábamos que era Víctor Pino y contábamos 5 DC en segunda vuelta a favor de esa opción. Todos sabemos lo que terminó pasando, y efectivamente tendrá que haber una explicación en torno a qué se pidió, qué se demandó exactamente y si eso se va a cumplir o no. Lo último que digo de esto, recuerden, la Democracia Cristiana tiene un voto clave en la Comisión de Trabajo por la reforma previsional y en la Comisión de Hacienda por la reforma tributaria. Y para terminar, Analía Uriarte ya desembosadamente, celebrando con los diputados oficialistas, feliz. Las emociones existen y los seres humanos tienen emociones, pero ella es la negociadora y necesita votos de la oposición o de algunos sectores que son más bien independientes para obtener la aprobación de proyectos de ley de gobierno. Lo de ayer casi era voy a hablar como si estuviéramos en el patio del colegio, una sacada de pica a los sectores que perdieron, y perdieron por poco, si la votación fue muy estrecha. Yo no sé si Analía Uriarte calculó lo que hizo ayer o se dejó llevar solamente por sus emociones, porque estas cuestiones después, cuando vaya a negociar nuevamente, no sé si va a tener la misma acogida. Tengo mis dudas. Sí, es verdad que fue una reacción visceral, eso lo primero.
O sea, ella reacciona en el momento al costado de la sala celebrando como, digamos, no sé, un triunfo de Chile en un mundial. De verdad, fue una celebración efusiva. La imagen, que seguro que la han visto, ¿no? Abrazando a Diego Ibáñez, brincando al interior de la sala. Sí, la verdad es que ella no escondió su felicidad. Recordemos que ella había dicho que estaba jugando el 100% de su capital político en esta elección. Y de alguna manera sale triunfante. El tema es cómo administrar ese éxito, se podría decir, y efectivamente podría tener consecuencias. De hecho, les digo que esta misma mañana va a haber un punto de prensa de parlamentarios de oposición en el Senado, y entendemos que una de las razones por las cuales lo convocan es porque quieren hacer un comentario respecto de cómo Ana Lidia Uriarte celebró el triunfo de Milosevic. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Estar informado Es un derecho irrenunciable.